Si hay algo que puede acabar con la vida de un niño, un adolescente, es el bullying o acoso escolar. México ocupa el primer lugar a nivel internacional y aunque cuando se pone de moda el tema, las autoridades medio que toman cartas en el asunto, el problema está vigente, destrozando a quienes lo sufren. ¿Qué tal, querido público? Con el placer de que nos acompañen, doy paso a la presentación de los invitados que nos iluminarán sobre este tipo de violencia. Pilar. Gracias, Catalina. Efectivamente, estamos ante un problema que no siempre alcanzamos a dimensionar y que es más grave de lo que pensamos. Y para hablar de esta lacerante realidad, hemos invitado a Isabel Portillo García, tutora del Diplomado a Distancia Prevención del Acoso Escolar, impartido por la Asociación Civil Fundación en Movimiento. Nos acompaña también Claudia Sotelo Arias, directora del Centro de Especialización en Estudios Psicológicos de la Infancia. Nuestras dos invitadas son psicólogas y ambas trabajan con niños, sus familias y maestros, dando capacitación y orientación sobre temas relacionados con el acoso escolar. Bienvenidas y empezamos ya. Muchas gracias. Claudia, ¿qué se entiende exactamente por acoso escolar o bullying y de qué forma se manifiesta? Que el acoso escolar o bullying es un maltrato que va dirigido de un niño hacia otro, ¿no? Es importante aquí aclarar que la edad en la cual se da esta violencia es similar, ¿no? O sea, no es de un mayor, ¿no? Es de un niño hacia otro. Esto es el bullying, un maltrato, violencia, agresiones, ¿no? Que puede ser de uno hacia otro o de varios agresores hacia un niño, que puede ser... Pero no solo violencia física, sino también... verbal, por ejemplo, exacto. Insultos. Puede ser insultos, puede ser psicológica, como que le hagan cara, le hagan feo, le pongan apodos, lo excluyan. Le escondan cosas. Le escondan cosas, se coman su lunch, ¿no? O sea, no nada más es golpear. Hay una serie de actividades o de conductas que se califican como bullying, ¿no? El verbal, el psicológico, la exclusión. Isabel, y hay varios tipos de bullying. Yo siempre he pensado que deberíamos de hablar de acoso, acoso escolar en este caso. Claro. Hay varios tipos. Sí, hay distintos tipos, ya justamente lo estaba comentando la doctora, y todo inicia con el bullying de exclusión. Es cuando... es el niño nuevo, es el niño que le ven algo, la niña que le ven algo, que de repente lo empiezan a excluir del grupo. De ahí se puede llevar a cabo el verbal, el psicológico, que son chantajes, amenazas, el físico, que son golpes, empujones, el ciberbullying también, inclusive el sexual, que ya viene, si se dan cuenta, es como un incremento, ¿no? Que viene todo desde la exclusión. Y eso es algo muy importante que todos debemos de ver, tanto en las escuelas como en casa, porque es algo que nada más lo toman muchas veces como es que son niños, ¿no? No está bien que no te caiga bien, no te juntes con él en trabajos escolares. El problema es que desde ahí, si un adulto, un maestro, no lo toma en serio y no ve que de ahí puede empezar a desarrollarse los demás, se va hasta lo grave que hemos visto, que son pues ya situaciones muy fuertes. Como muertes. Sí, como muertes. Que ha habido muertes de niños. Sí, como va de forma gradual, ¿no? O sea, empieza con molestar, con excluirlo, con amenazarlo y puede llegar incluso a ser fuertemente golpeado, ¿no? Al grado de que puede ocasionarle la muerte. ¿Y qué consecuencias tiene? El niño, se ha sabido de algunos que han llegado al suicidio. Es muy fuerte para un niño sufrir bullying, ¿no? Primero es lastimada su autoestima, ¿no? O sea, primero es, se empieza a preguntar al niño, bueno, ¿qué me pasa? Empieza a sentirse fuera del grupo, empieza a sentirse que no pertenece, ¿no? Que es diferente a los demás y que no se puede integrar, ¿no? Que es una de las cuestiones que sufren mucho los niños de bullying, el no poderse integrar, el estar solo,
¿no? Y entonces la autoestima se daña, presentan también síntomas de depresión, ¿no? O sea, al ser excluido, no tener un grupo de referencia en la escuela, pues evidentemente que puede sentirse triste, puede sentirse desganado, y en esta depresión sí es muy severa, incluso puede tener y algunas ideaciones suicidas o incluso llegar a cometer un suicidio. Isabel, ¿hay un patrón especial de los niños que son acosados o las niñas? Quiero decir, se piensa que suelen ser los más débiles, los más tímidos, que no tienen amigos. ¿Es cierto esto o es un mito? No, totalmente es un mito. Hoy día, lamentablemente, cualquier niño, por pararse en el patio, llegar un día a la escuela porque faltó, porque se enfermó por cualquier razón, le pueden hacer bullying. Hoy día hasta la niña o el niño más popular, hasta el niño igual más flaquito, más delgadito, más gordito. O sea, hoy día, lamentablemente, cualquier niño puede vivir acoso escolar en alguna etapa de toda la vida escolar, ¿no? O sea, estamos hablando ya sea desde nivel preescolar hasta preparatoria e inclusive ¿A universidad. qué edad empieza el acoso escolar? Eso ya también se ha vuelto como un mito que desde preescolar no se puede dar porque los niños apenas están aprendiendo y midiendo su fuerza. Sí, sí es cierto que están viendo que si te hago esto, te muerdo aquí, te pellizco por acá, te va a empezar a doler. El problema es que cuando uno lo empieza a ver como son niños, si uno no lo toma en serio y le explica al niño que está haciendo eso, a ver, cuidado porque le duele a tu compañerito, ya viste lo que le hiciste, eso que le dijiste lastima. Entonces los niños lo van a ver como algo normal y algo natural y entonces lo van a llevar a primaria, secundaria o preparatoria, inclusive universidad. Claudia, este crecimiento brutal que ha habido en México de este acoso, ¿será un reflejo de la violencia generalizada que estamos viviendo? Sí, seguro que sí. Estamos viviendo un momento complicado, ¿no? Estamos en una crisis de violencia social, ¿no? Que va como de afuera hacia adentro, ¿no? Está la violencia en el contexto cultural de los niños, en la sociedad. Esto evidentemente que va a afectar a su familia, va a afectar a papá y a mamá, y ellos, ¿no? Los niños van a estar como muy observadores de las conductas que hacen sus padres y como una esponjita, ¿no? Absorbiendo estos maltratos que de pronto hace el padre, estos actos de discriminación que tenemos de pronto los adultos y que a veces no estamos tan conscientes. Los niños van a estar ahí como receptores, van a estar observando y van a estar copiando estas conductas que pareciera que en el mundo de los adultos está permitido y está aceptado. Entonces sí, yo creo que es real, ¿no? Que toda esta violencia que ocurre afuera viene como gotita a gotita, ¿no? Viene afuera, llega a la familia, toca a los padres y evidentemente que el niño está ahí observando todo un catálogo de conductas y de posibilidades que tiene para replicar la agresión. Porque somos el primer país, ocupamos el trágico número 1 en violencia escolar. Es increíble. ¿Qué opinas, Isabel? Lamentablemente ha incrementado, el bullying es algo que escuchamos que siempre ha existido. Nosotros como Fundación en Movimiento, que vamos mucho a las escuelas, escuchamos de los mismos niños que nos dicen, cuando les preguntamos, ¿y qué te dice tu papá cuando le dices que te están haciendo esto en la escuela? Que le pegue más fuerte, que le diga más fuerte. Entonces, porque eso antes, pues sí, pasaba. Si te hacían algo, tú le decías, le hacías más fuerte y se acababa. El problema es que hoy día tenemos cosas muy diferentes que antes no teníamos. Y una de esas son los medios de comunicación. Llámese internet, televisión, todo eso que ha incrementado, obviamente, que la violencia que estábamos hablando, pues se incremente totalmente y entonces ya no es lo mismo de que te hago tantito porque tenemos las redes sociales. Tenemos muchos elementos que hacen que hoy día el bullying siga en incremento, ¿no? Lamentablemente. Claudia, ¿y los patrones se mantienen a lo largo de toda la etapa escolar? Quiero decir, si un niño empieza siendo acosado, ¿siempre será él el acosado o puede convertirse en acosador y viceversa? Puede cambiar, o sea, si un niño es acosado, ¿no? Durante algún tiempo y no recibe algún tipo de ayuda, algún tipo de apoyo por parte de la familia, incluso algún tipo de tratamiento, ¿sí? Puede ser que en algún momento ya esté tan enojado, ya esté tan lastimado que pueda tener como una especie de explosión y entonces, ¿no?
aprovechar todo esto que vino guardando, todo esto que tal vez quiso decir y nadie lo escuchó, a modo de voltear el papel, ¿no? O sea, yo fui muchos años acosada por algún compañero, algún grupo de compañeros, pero bueno, como nadie me escuchó, nadie intervino, no recibí apoyo, puede ser que yo ahora sea quien me agarre, quien tome de bajada, quien tome en una conducta agresiva, a lo mejor sea, a me un vengo niño con pequeño, otro. claro. O sea, voy a, igual en mi grupo de iguales no, pero voy a agarrar, si yo voy en tercero, a un niño de primera y voy a decir, bueno, ahora sí que va la mía, ¿no? O sea, ya me estuvieron agrediendo mucho, absorbí, ¿no? Mi enojo se intensificó y entonces es una manera de sacarlo. Y esto, Isabel, ¿qué ocurre con los maestros? ¿No están preparados para enfrentar este tipo de situaciones? No sé si no estén preparados o ya también la misma sociedad, el mismo gobierno, o sea, todo lo que tenemos hoy día hace como un elemento muy difícil de tratar en las escuelas, ¿no? Los maestros están amarrados de pies, mano, boca, de todo, y lamentablemente cuando quieren hacer alguna situación no pueden porque los mismos niños van y le dicen a papá, me está pasando esto en la escuela, los papás llegan a la escuela y entonces se enfrentan con distintas situaciones y al final tenemos que nadie resuelve nada, ¿no? O sea, es algo que sí tenemos que ponernos a pensar como sociedad, que qué estamos haciendo ante esto. No es nada más una problemática de la escuela y de maestros y de alumnos, es una problemática que a todos nos compete como sociedad tratar, ¿no? Porque no nada más es la víctima y el agresor quienes están en esta situación, también son los cómplices, o sea, son todos aquellos quienes están alrededor, que apoyan, que aplauden, que se ríen o que hacen que caso. ignoran, Exacto, ¿no? O que ignoran la situación. Y entonces vemos cómo esto puede ir incrementando y tenemos pues todas las consecuencias psicológicas que ya se habló y que además en edad adulta puede afectar mucho en sus relaciones interpersonales, laborales, etcétera, ¿no? Entonces, sí es un tema muy importante que debemos de tomarlo muy en serio, más allá de que está de moda, y empezar a resolverlo cuando ya vimos algo muy grave. Cuando ya es el foco rojo, entonces ahí sí, ya vemos y atacamos el problema. Pero Claudia, ¿cómo detectar la situación? Porque normalmente, o la mayoría de los niños, hasta donde yo sé, no suelen ir a casa y contar esto, como que se lo guardan para ellos, ¿no? Pilar, nos vas a tener que contestar, Claudia, después de una brevísima pausa. Regresamos en un momento. Pues ya regresamos y estamos hablando sobre el acoso escolar. Le estaba preguntando a la doctora Claudia por qué o cómo hacer para que los niños cuenten o digan lo que les está pasando, porque normalmente lo esconden y entonces por eso tarda en detectarse que hay un problema de acoso escolar. ¿Es cierto o no? Sí, es cierto. Los niños difícilmente me van a decir tengo un problema escolar, ¿no? Tengo un problema de acoso escolar, sufro de bullying. En realidad, un papá que está presente, un papá puede estar observando las conductas de su hijo. Un niño que sufre bullying va a tener alguna diferencia en rendimiento académico, ¿no? A lo mejor un niño que generalmente no tiene problemas para hacer sus tareas. Nos vas a dar los síntomas en los que nos tenemos que fijar, ¿no? Así es, como papá, sí. ¿no? El rendimiento académico, Ok. cambia el rendimiento académico, baja las calificaciones, a lo mejor matemáticas, que era su materia favorita, ahora de pronto está bajando, ¿no? Siendo que no teníamos ningún problema. Va a tener alguna alteración en el sueño. Va a tener pesadillas, cosa que antes no tenía, va a tener más sueño o va a tener menos sueño, ¿no? También esto es otra de las cosas que podemos estar observando. Va a tener una alteración también en la alimentación. O sea, un niño que sufre bullying puede ser que empiece a comer más, ¿no? Y su apetito sea diferente, o que por el contrario, ahora no quiere comer nada, cosa que no sucedía antes. Y el otro punto también es la parte social, ¿no? O sea, podemos observar que el niño que tenía un grupo de amigos, que el niño que disfrutaba del juego o del gozo de estar en el grupo, ahora como que no quiere ir, ¿no? Como que busca pretextos para mantenerse fuera del grupo social. Y uno que es muy evidente y que a veces los papás no queremos escuchar es como tal, no quiero ir a la escuela, ¿no?
no ya lo el escuchamos. rechazo. Exacto, ¿no? Ya cuando es muy intenso, ¿no? Y un niño que trata de ser como más claro, el decir no quiero ir a la escuela, decir no, pues nos vamos porque ya es hora de irnos. A lo mejor en estas situaciones valdría la pena tomarnos unos minutos y ver a nuestro hijo y preguntarle, oye, ¿qué pasa? ¿Por qué no quieres ir a la escuela? Oye, noto diferente tu apetito, ¿no? Creo que no estás comiendo bien. ¿Todo estuvo bien en la escuela? Pero no te rechaza ante esas preguntas y si te dice, no quiero, no quiero hablar del tema, no quiero, ¿qué tienes que hacer como padre? Yo creo que si él rechaza el tema y dice, no quiero hablar de esto, es que ya te está hablando, ¿no? O sea, ya te está hablando, ya te está mostrando que algo diferente está sucediendo y entonces yo como padre tendría que buscar otro modo de acercarme, a lo mejor ya no en el cuestionamiento directo, sino en algún relato, apoyarme de algún cuento, apoyarme de algún otro recurso para poder acercarme a mi hijo, pero sí mostrando lo que yo lo he notado diferente. Y si no funciona, bueno, pues también se vale buscar la ayuda del maestro, del psicólogo de la escuela o de algún otro profesional que yo pueda consultar. Y Isabel, ¿hay el mismo porcentaje de acoso contra niñas que contra niños? Sí, ahí tenemos que ver justamente la parte de que el acoso escolar, como yo les decía en un inicio, no hay algo específico, ¿no? Si es niño, si es niña, si eres de esta característica, de esta otra, de esta posición social, religión, etcétera, no. O sea, hoy día el bullying se está presentando en todos lados, con niños, con niñas, en escuelas públicas, en escuelas privadas. Eso te iba a preguntar también. ¿Hay más porcentaje en las privadas, en las públicas? Mira, afortunadamente, como Fundación en Movimiento, que hemos ido y estamos en las escuelas trabajando con padres de familia, con maestros y con alumnos, nos hemos dado cuenta que tanto en las escuelas públicas como en las privadas está el bullying. O sea, el bullying no tiene código postal, por así decirlo. ¿Se puede decir que en todas las escuelas se dan casos de acoso? ¿En todas? Puede llegar a presentarlo. Por supuesto que sí, y más si no tienen un programa adecuado de prevención o atención sobre este tema. ¿Y ahí qué pasa, reitero, Claudia, con los maestros y con los directivos de la escuela? Pues yo creo que un directivo y un maestro tendría que tener reglas claras, ¿no? Reglas claras en el funcionamiento, en el día a día de lo que está permitido y lo que no está permitido, en las conductas y en las actuaciones de los niños. Un profesor que tiene las reglas claras, podríamos pensar que está haciendo un poco de intervención, ¿no? Y además darse como este tiempo de escuchar a los niños, ¿no? Muchas veces pasa, ¿no? Cuando llega algún niño a consulta que sí le dijo al maestro, que sí le dijo a algún adulto, pero que no fue escuchado. Entonces yo creo que aquí valdría la pena que los maestros se tomaran unos instantes para escuchar a este niño que me está diciendo que alguien lo molestó, que alguien le puso un apodo y en ese sentido verlo. O sea, si un niño me está pidiendo ayuda como adulto, yo estoy obligado a darle estos minutos de atención y a ver qué es lo que está sucediendo. Isabel, estamos hablando todo el rato de la víctima, pero ¿y cómo detectar que nuestro hijo es un acosador? Creo que esa es una pregunta muy difícil y más para también los papás de sí normalmente y algo que nosotros hacemos cuando vamos a las escuelas o a conferencias con padres de familias, preguntarles, alce la mano quien crea que su hijo es víctima de bullying. Y algunos alzan, alce la mano quien crea que su hijo es agresor. Ahí menos alzan la mano. Inclusive, alce la mano quien crea que sus hijos son cómplices. Y ahí nadie alza la mano. Entonces, tenemos que ver, como les decía, que hay tres personajes o personajes o elementos en este tema. Y vale mucho la pena que pensemos que los maestros y los papás no están unos en contra de otros, porque cuando un maestro hace una retroalimentación a un papá, veo que su hijo está teniendo estas conductas en la escuela, ya le dijo esto a este compañero, nuestro protocolo de prevención o atención nos dice que tenemos que llamar a ambos padres y normalmente uno como padre y la experiencia que hemos tenido en la fundación ha sido de pararse casi así y decir, no, es que mi hijo no puede hacer eso. Pero, porque en casa... ¿cómo detectamos? Cuando hay mucha irritabilidad, por ejemplo, mucho enojo, en casa muchas veces no siguen las reglas o los límites, algo que debería de haber en casa también, porque cuando llegan a la escuela, donde hay reglas, donde hay límites, un reglamento claro y estructurado, este niño que en casa, si no hay reglas, si no hay límites, va a ser todo lo contrario, es el que separa, es el que insulta, es el que agrede, es el que dice muchas cosas de
ahora sí valga la pena de decir, en una misma oración dicen no sé cuántas groserías, dicen no sé cuántos insultos a sus compañeros, pero también hay que tomar en cuenta que hasta inclusive puede ser el niño más popular de la escuela y el que siempre saca 10. Entonces, es algo muy difícil de detectar. Sí, quienes pueden ayudar a la detección son los maestros, quienes pasan todo el tiempo en la escuela con los alumnos, ¿no? Entonces, ellos sí pueden detectar fácilmente este tipo de conductas y platicar con los padres de familia y decir, esto estamos viendo con su hijo. ¿Para qué? Para que se atienda, porque también el agresor puede tener consecuencias psicológicas, que es algo que muchas veces dicen nada más la víctima no, también el agresor y los cómplices, todos los que son testigos. Y son necesariamente malos los agresores. Quiero decir, ¿es una persona mala o es que lo que decía antes Cata, el ambiente de violencia que se vive? Sí, más que ser una persona mala, es un niño que no sabe cómo expresar sus enojos, es un niño que no sabe cómo expresar sus tristezas, es un niño que no sabe cómo expresar la ausencia de papá y de mamá, y que entonces va a buscar, ¿no?, alguna conducta que seguramente no es la mejor, ¿no?, la agresión, para manifestar que está teniendo una situación emocional que no puede poner en palabras. A eso te iba yo, Claudia, porque aquí el problema también gravísimo, si hay esta cantidad de acoso escolar, es que hay una cantidad impresionante de padres negligentes, ajenos a lo que es su hijo, en fin. Sí, hay muchos padres ausentes, ¿no? Muchos padres que hacen su mejor esfuerzo por ser padres, pero no son asertivos, ¿no? O sea, no son asertivos y de pronto culturalmente está muy permitido que mi hijo pegue, ¿no? Incluso algunas mamás te verbalizan en consultas que yo prefiero que pegue a que le peguen. Y entonces es como dar un permiso de yo voy a agredir, ¿no? Tu hijo puedes agredir. Siempre, como no es claro, pero está ahí dicho. Entonces son padres que no están a lo mejor sintonizados, no están presentes, no están pudiendo dialogar con sus hijos y enseñarles estrategias asertivas para que puedan expresar sus emociones. ¿Y qué haces en esos casos, Isabel? Si tú tienes un problema terrible con un niño acosador y los papis en babia. No, bueno, ahí tenemos que ser muy claros, o sea, como papás, digo, tenemos hoy día mucha sobreinformación, yo diría, de cómo es ser un buen papá, que si estar presente, que si no estar, que si darle lo mejor a tu hijo, y hay que tener claros que todos los extremos son malos, tanto la ausencia como el estar ahí violentando, ¿no? Entonces, la negligencia y violentar, eso es algo que no podemos tener como extremos, ¿no? Sí hay que saber equilibrar, yo lo veo también muy difícil en esta sociedad que vivimos, más aquí en la Ciudad de México, equilibrar tiempo de calidad y atención con tus hijos. Hoy día sí está complicado, pero yo creo que no difícil, ¿no? Una de las reglas que nosotros tenemos en Fundación en Movimiento, por ejemplo, para los papás, para apoyar a las escuelas, es regala 10 minutos al día a tu hijo sin tecnología. Entonces, tienes 1, 2, 3, los hijos que tengas, son 10 minutos a cada uno, fuera celulares, platiquen, hagan algo que al niño le guste. Con 10 minutos en muchas escuelas nos han dicho, pero eso es muy poco. Digo, a ver, de verdad en el mundo de hoy, 10 minutos sin esto es realmente mucho. Y de ahí se pueden empezar a hacer pláticas con los niños, ¿no? Y contestando a tu pregunta de qué puedan hacer los papás, uno es no diciendo, ok, esto está pasando y no voy a hacer caso omiso a lo que la escuela me está diciendo y voy a tomar cartas en el asunto y ver qué puedo hacer con mi hijo, platicar con él, acercarme, decirle, ¿qué te pasa, mi amor? ¿Qué tienes? ¿Pasó algo en la escuela? ¿Pasó algo en casa? Sí platicar y tener una sana conversación con él antes también de juzgar y regañar y gritar y pegar, porque violencia más violencia nos da violencia y es algo de nunca acabar. Entonces sí tenemos que estar prestando mucha atención en este aspecto, ¿no? Claudia, pero yo creo que no solamente es culpa de los padres o no es que sean negligentes por sí, ¿no? Claro. La situación de las familias que tienen que trabajar, trabajan los dos. Si hay dos padres, que a veces Claro, a es veces solamente no. la madre, estás todo el día en el trabajo trabajando para darle lo mejor a tus hijos y luego el crío normalmente no te responde y demás, tú estás estresada, estás cansada, o sea, no es que no quieras darte cuenta, a veces es que no eres consciente de eso, ¿no? Sí, claro, en realidad los padres siempre hacen su mayor esfuerzo por ser buenos padres.
por dar tiempo de calidad. Tal vez no han encontrado los mejores recursos, ¿no? No han encontrado esa conexión con su hijo donde finalmente pueden estar juntos, donde pueden enseñarle a sus hijos a poner palabras a lo que sienten, a reflexionar juntos, a leer juntos. En realidad, yo creo que los padres pues tienen que salir a trabajar y tienen muchísimas cosas, ¿no? Tampoco me parece que es como la salida a condenarlos. Yo creo que podemos enseñarles recursos y modos diferentes de convivencia con sus Entonces, hijos. ¿a dónde tienen que ir o qué tienen que hacer cuando no sospechan que hay algo, pero todavía no saben y nadie nos enseña a Mira, ser yo creo que padres? ante la duda tendríamos que actuar. Si yo sospecho que algo está sucediendo con mi hijo, vale la pena atender. Y a lo mejor voy a asistir primero a la escuela, cómo lo han visto, qué retroalimentación pueden darme como primer paso. En segundo ¿Pregunto a lugar, los amigos o no? yo creo que más como a un adulto, ¿no? Sí, Un ok. adulto, oye, ¿cómo ha visto Miss o cómo ha visto profesora mi hija, ¿no? Yo noto que ha estado ausente o que ha estado más dormilona o que no quiere comer. Escuchar esta primera retroalimentación y después, ¿no? Continuar buscando una alternativa. Digo, hay muchos terapeutas que podemos trabajar con los niños, hay muchas instituciones, hay muchos lugares, hay muchos libros de los cuales puedo auxiliarme. O sea, la información está ahí. Y si yo tengo la duda como padre, yo creo que vale la pena no dejarla ir y hacer caso omiso, vale la pena tomarme esos minutos para solucionar el problema, ¿no? Y que tal vez a lo mejor ni es un problema, pero yo voy a atender esta duda que tengo por ahí, esta cosquillita. Y frente a este problema gravísimo, Isabel, ¿se ha hecho algo en cuestión de políticas educativas? Se han hecho muchas cosas, sí. ¿En materia de qué? De la prevención. Entonces, sí hay programas diferentes que atienden esta problemática en las escuelas. Por ejemplo, nosotros en Fundación en Movimiento lo que hacemos es capacitar, dar talleres, conferencias, certificar a las escuelas para que todos sepan qué hacer cuando se les está presentando un caso de acoso escolar. Lo que sí quiero dejar muy en claro es que no a todo le podemos estar llamando bullying o acoso escolar, que si ya le hizo tantito ya es bullying, ya es acoso escolar, no. O sea, tiene características que nosotros en la Fundación tenemos la regla de las 3 Cs, que es constante, contra alguien y con intención. Y ojo en la palabra constante. 2 veces a la semana, durante 2 semanas que esté presentando el niño, llega y me dice, maestra, fulanito me hizo esto, en la misma semana otra vez, maestro, fulanito me hizo esto, digamos que ese es un foco amarillo para empezar a atenderlo, que de un conflicto escolar se puede volver a pasar a bullying. Entonces, eso hay que quedar muy claro, ¿no? Pues desafortunadamente se terminó el tiempo, un tema apasionante que a todos nos importa, pero aquí, antes que nada, agradecemos a nuestras invitadas y a usted, querido público, lo esperamos próxima semana, otra emisión de Entre Mitos y Realidades.